Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y en este video te explicaremos sobre los métodos anticonceptivos en la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva. Primero debemos conocer las características del método anticonceptivo ideal. Debe ser eficaz, seguro, reversible, sencillo de usar, fácil de comprender, económicamente accesible, interferir lo menos posible en el coito y ser aceptado por el individuo de acuerdo con sus creencias y convicciones. Índice de Pearl nos permite medir la eficacia de los métodos anticonceptivos. En este se calcula la cantidad de embarazos por cada 100 mujeres que usan dicho método en los primeros 12 meses. Tenemos que es muy efectivo de 0 a 1, efectivo de 2 a 9 y poco efectivo de 10 a 30. Criterios de elegibilidad según la OMS. Tenemos 4 categorías. En la primera es cuando no hay restricción y puede usarse siempre. Un ejemplo de esto es el uso de los anticonceptivos orales combinados en mujeres desde la menarquia hasta los 40 años. En la categoría 2 tenemos que las ventajas exceden los riesgos, es decir, que por lo general se pueden usar. Un ejemplo es el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia en mujeres con migraña. En la categoría 3 tenemos que los riesgos exceden las ventajas y no se lo recomienda. Es el caso de mujeres con menos de 21 días posparto sin otros factores de riesgo para tromboembolismo venoso. En general no deben usar anticonceptivos orales combinados. En la categoría 4 es cuando existe un riesgo inadmisible y no debe usarse. Es el caso de mujeres con sepsis puerperal, no deben colocarse un dispositivo intrauterino. Las características de servicios de planificación familiar son gratuidad, atención inmediata, privacidad y confidencialidad, atención individual en pareja o grupo, atención multidisciplinaria, divulgación y publicidad. Entre los métodos naturales tenemos al método del ritmo, el cual nos ayuda a predecir nuestros días fértiles al hacer un seguimiento de la duración de los ciclos menstruales 12 meses antes. Método de Billings. Consiste en reconocer los cambios fisiológicos del moco cervical, especialmente cerca de la ovulación, el cual se vuelve tipo clara de huevo, abundante, filante, transparente y se debe de abstener la mujer a tener relaciones sexuales. Método de temperatura basal. Consiste en reconocer el cambio de temperatura por efecto de la progesterona. Se debe medir todos los días la temperatura vaginal, anal u oral en condiciones basales, anotarlo en una tabla y recordar que pueden existir causas secundarias que eleven esta temperatura. Método sintotérmico. Consiste en combinar los síntomas de la ovulación como cambios de moco, dolor abdominal, con el registro de temperatura basal y método del ritmo. Coitus interruptus. Consiste en interrumpir el coito justo antes de la eyaculación. No debemos considerarlo un verdadero método anticonceptivo debido a su alto índice de fallo. Debemos recordar que el líquido preeyaculado puede contener espermatozoides y microorganismos patógenos. Entre las ventajas de los métodos naturales tenemos que son gratuitos, completamente reversibles y no producen efectos colaterales. Entre sus desventajas tenemos al tiempo prolongado de aprendizaje, a largos periodos de abstinencia y está contraindicado cuando no exista comprensión de su uso y en mujeres con ciclos irregulares, cuando sea necesaria la protección contra el embarazo. Tiene un índice de Pearl de 15 al 35. Métodos de barrera. El preservativo. Tiene doble función anticonceptiva y previene las ITS. Se recomienda explicar su correcto uso y nunca usar lubricantes ni aceites porque se puede romper. Diafragma. Es un anillo de goma cubierto por látex que se usa en la vagina cubriendo al cuello uterino. Se debe colocarlo 12 horas antes de la relación y retirarlo de 6 a 8 horas después. Se recomienda su uso junto a un espermicida. Entre sus desventajas tenemos que no puede usarlo las mujeres con malformaciones uterinas que puede ocasionar lesiones irritativas en la vagina y se encuentra vinculado al coito. Preservativo femenino. Se trata de una funda de poliuterano que cubre la vagina. Presenta 2 anillos flexibles, uno para cubrir al cérvix y el otro a los genitales externos. Lo pueden usar las mujeres alérgicas al látex, sin embargo este método no ha tenido demasiada aceptación en la población femenina.
Espermicidas actúan como una barrera química a la entrada de los espermatozoides. Se presentan en forma de óvulos, jaleas, cremas o esponjas vaginales. Su eficacia anticonceptiva es muy baja, por lo cual debe asociarse a métodos de barrera mecánica. Otorga lubricación y no disminuye el riesgo de ITS. Entre los anticonceptivos hormonales tenemos a los anticonceptivos orales combinados, que consisten en la combinación de un estrógeno y un gestágeno. Este estrógeno se asocia a diferentes gestágenos y en la mayoría son dosis fijas como monofásicos o variables como bifásico y trifásico. ¿Cuál es su posología? Estos se presentan en cajas de 21 comprimidos con dosis de estrógeno y gestágeno. Comienzan a tomarse el primer día del ciclo y desde este día empieza la protección. Al finalizar los 21 comprimidos, se esperan 7 días para iniciar la caja siguiente. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos actúan afectando la secreción de las gonadotropinas a nivel hipofisiario, provocando que no se estimule la foliculogénesis y que queden abolidos el pico de la LH y la ovulación. Entre sus efectos adversos tenemos náuseas, spotting, cefaleas, aumento de peso y mastalgia. Entre las complicaciones clínicas tenemos enfermedad cardíaca isquémica, ataque cerebrovascular, tromboembolismo, enfermedad hepática y cálculos vesiculares. En relación a sus beneficios tenemos eficaz control de la natalidad, prevención del embarazo ectópico, prevención de la anemia ferropénica, regulación del ritmo menstrual, disminución del riesgo de cáncer de ovario, endometrio y colon, prevención de la CEPI y control de los síntomas perimenopáusicos. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? No se administra durante el embarazo, la lactancia, en las 3 primeras semanas del puerperio, en enfermedad cardiovascular arterial, en pacientes mayores de 35 años y en hepatitis. Ahora veremos la anticoncepción con gestágenos solos. Estas píldoras se indican en la lactancia y en contraindicación de estrógenos. Actúan modificando el moco cervical, pero esto no persiste más de 24 horas, por lo que deben ser tomadas a la misma hora todos los días. En caso de olvido, debe usarse otro método anticonceptivo. Pueden llegar a provocar alteraciones del ciclo menstrual, tensión mamaria, cefaleas, náuseas y mareos. ¿Cuáles son sus ventajas? Aquí están la seguridad cardiovascular, la anticoncepción apropiada para pacientes hipertensas, con migrañas o fumadoras de más de 35 años. Ahora veremos los anticonceptivos inyectables. Estos son de aplicación intramuscular, son seguros, eficaces, económicos, prolongados y son una alternativa para la intolerancia a los anticonceptivos orales. Pueden venir combinados con estrógeno y gestágeno o solo con gestágeno y se usan mensual o trimestralmente. Entre sus efectos adversos tenemos alteraciones del sangrado, aumento de peso y alteraciones de humor. Los parches anticonceptivos son adhesivos, de color piel, de uso semanal, que contienen hormonas que son liberadas a través de la piel hacia el torrente sanguíneo y no se despegan al mojarse o al transpirar. Pueden colocarse en la parte superior de los brazos, el torso, los glúteos o el abdomen. Está indicada para mujeres que presentan náuseas o vómitos con los anticonceptivos orales o en aquellas que olvidan su toma diaria y su eficacia es del 99%. Entre sus efectos adversos destacan spotting, cefalea y mastalgia. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? No se administra durante el embarazo, la lactancia, en las 3 primeras semanas del puerperio, en enfermedad cardiovascular arterial, en pacientes mayores de 35 años y en hepatitis. Ahora veremos los anillos vaginales. Estos son blandos y flexibles. Se colocan en el interior de la vagina y liberan al torrente sanguíneo, gestágenos solos o combinados con estrógenos. Estos pueden ser utilizados en la lactancia, pueden dejarse en la vagina durante 3 semanas, retirarse y después de una semana colocarse un nuevo anillo. Pero hay que conocer que pueden llegar a provocar trastornos del sangrado. Ahora veremos los implantes anticonceptivos. Estos consisten en cápsulas o varillas que se insertan por debajo de la piel y liberan gestágeno en forma continua durante 3 a 5 años.
Estos implantes se diferencian en el número de varillas, la duración de la acción y el tipo de gestágeno que liberan. El más utilizado es el levonorgestrel, pero hay que conocer que estos pueden llegar a provocar trastornos del sangrado. Ahora veremos el sistema intrauterino. Este es un dispositivo con forma de T que contiene 52 miligramos de levonorgestrel, el cual inicia su liberación al insertarse y va disminuyendo conforme pasan los 5 años. Este es 100% eficaz, disminuye la proliferación endometrial, altera el moco cervical, afecta la migración espermática, disminuye la dismenorrea y la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cuáles son los tipos de DIU más usados? Están los DIU con cobre como T, 7, Multiload y Nova-T y el DIU liberador de hormonas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El DIU actúa en el periodo previo a la fecundación, produciendo así cambios en el moco cervical y afectando la migración espermática. Tiene una efectividad del 99% y puede producir efectos adversos como hipermenorrea, menometrorragia, spotting o dismenorrea. Puede producir complicaciones como embarazo ectópico. Si se da un embarazo, hay 50% de probabilidad de aborto espontáneo. Infección postcolocación. EPI, enfermedad pelviana inflamatoria, aunque estos son infrecuentes. Está contraindicado en embarazo, sangrado vaginal, EPI, proceso maligno pelviano y malformaciones uterinas. Se coloca durante el sangrado menstrual, puerperio inmediato, primeras 48 horas, luego de 60 días puerperio o posterior a un aborto. Es importante evitar la colocación entre las 48 horas y los 60 días puerperio, que fomenta riesgo de perforación uterina. Anticoncepción de emergencia. Son a base de hormonas combinadas o solo de prostágeno. No interrumpen un embarazo y son diseñados para situaciones especiales con el fin de prevenir embarazos no deseados como después de haber tenido relaciones sin protección, en caso de violación sexual o si ha existido inconvenientes con el método anticonceptivo habitual. Interfieren el proceso ovulatorio impidiendo o postergando la ovulación y alterando la migración y función espermática impidiendo la implantación. Tiene una efectividad del 90% si se toma antes de las 24 horas y va disminuyendo según el tiempo que pasa entre la relación sexual y la toma de la píldora. Se puede tomar hasta 5 días después. No afecta al organismo siempre y cuando no sea usado con frecuencia. Es el único método que puede usarse después del acto sexual no protegido, aunque no protege contra las ETS. Entre sus efectos adversos están sangrados irregulares, náuseas, fatigas, cefaleas y dolor pelviano. La lactancia protege al recién nacido, fortalece el vínculo madre-hijo y produce una ovulación con disminución de la fertilidad. Esto se da si se cumplen todas las condiciones como lactancia exclusiva, lactancia regular y frecuente, si hay amenorrea y hasta el 6º mes puerperio. Métodos quirúrgicos voluntarios. Ligadura tubaриca. Método definitivo que consiste en ligar, cortar, cauterizar, colocar anillos o clips en las trompas de falopio mediante mini-laparotomía, laparoscopía o intracesárea. Es efectivo un 99%, no tiene efectos adversos, no protege contra las ETS y está contraindicado en la EPI. La vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes, lo cual impide el paso de los espermatozoides. Tiene una efectividad del 99%. Es un proceso ambulatorio que no afecta en la erección ni la eyaculación. Es importante recibir asesoramiento previo a la implementación de estos métodos quirúrgicos. Ahora hablaremos sobre la anticoncepción en las diferentes etapas de la vida. En la adolescencia. Es recomendable elegir el método más seguro, inocuo, que sea reversible, no deje secuelas en el futuro y brinde la mayor eficacia. El preservativo es irreemplazable en esta etapa, ya que es el único que provee protección contra las ITS, y asociarlo con un anticonceptivo oral es una muy buena alternativa, ya que de esta manera aumentamos la eficacia anticonceptiva, y a esto se lo conoce como doble método. Anticoncepción en la perimenopausia. A medida que aumenta la edad materna, aumenta la posibilidad de cromosopatías en el feto y la tasa de aborto espontáneo.
El uso de un método anticonceptivo debe continuar al menos 2 años después de la última menstruación si esta ocurre antes de los 50 años y 1 año si ocurre después de esta edad. Ningún método está contraindicado en la perimenopausia, pero los más usados son preservativos, DIU, anticonceptivos combinados orales y ligadura tubárica. Anticoncepción durante la lactancia. La lactancia como método anticonceptivo es muy viable, pero si no se siguen todas las condiciones, sería preferible optar por otros métodos desde el segundo o tercer mes de puerperio. Se puede optar por métodos de barrera como preservativos o diafragma, métodos hormonales, pero no es recomendado los combinados ya que si amamanta altera la leche, el DIU o métodos quirúrgicos. Para todo esto debe recibir un asesoramiento adecuado y así llegar a su mejor opción.